por el pase, por el saludo también. Agradecer, ¿cierto?, la invitación que me hacen siempre la directiva de la Sociedad de Jóvenes. Gracias, porque es una responsabilidad, ¿cierto?, el exhortar la palabra del Señor, y eso hace que uno se aboque y dedique más tiempo a consultar las Escrituras, y también, ¿cierto?, la pluma inspirada, que sirve de ayuda para comprender su palabra. Mary decía que al final hay una pruebita, ¿cierto?, para ver si ustedes pusieron atención y todo eso, pero también esa pruebita sirve para mí, para ver si yo efectivamente cumplí con el objetivo de explicar bien la materia. ¿Sí o no, Mary? Que también le ayuda a los profesores las pruebas y las evaluaciones. Así que es una pruebita que nos va a evaluar a ustedes y a mí también, ¿ya? Pero efectivamente, hoy día, ¿cierto?, vamos a seguir hablando acerca del discurso maestro de Jesucristo, y principalmente en el texto, ¿cierto?, y en los versículos que están allí en el capítulo 5, a partir del verso 38 en adelante. Lleva por título este texto, ¿cierto?, el amor hacia los enemigos. Antes de comenzar, ¿cierto?, la lectura y también el estudio de la palabra del Señor, voy a invitarles para que allí donde están me puedan acompañar para elevar una oración a nuestro Señor. Vamos a orar. Querido Dios, Padre amado, te damos las gracias en primer lugar, Señor, por mostrarnos tu infinito amor y tu misericordia. También, Señor, por darnos la oportunidad de acompañarnos como iglesia, Señor, de congregarnos en este culto de tarde al despedir tu día santo. Señor bendito, en forma especial en esta hora, ruego y rogamos, Señor, que en este minuto pueda ser exaltada tu palabra, que pueda ser exhortada de manera correcta, Señor, que sean tus palabras las que puedan salir y brotar desde mis labios, mi Dios, inspiradas por tu Santo Espíritu. Te lo rogamos humildemente, Señor, en los méritos preciosos de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Allí, ¿cierto?, tienen su Biblia, ¿verdad? Voy a pedirles que puedan acompañarme en la lectura. Tal vez podamos ir leyendo uno a uno los versículos. Voy a pedir allí a mi hermano Sergio que comience la lectura del versículo 38. Rocío, te veo al ladito, el verso 39. Isita, te veo allí también cerquita, el verso 40. No sé, bueno, no veo a nadie más con cámara. Mi hermano Bertín, no sé si está allí con su Biblia, igual el verso 41. Alexandra también allí conectó su camarita. Gracias, Alexandra, para que leas el verso 42. Mary también, por favor, el verso 43. Y ver quién más podemos seguir allí, ¿cierto? Bueno, hoy puedo seguir yo para adelante, ¿cierto?, hasta finalizar el párrafo. Y luego vamos a irlo analizando parte por parte, ¿ya? No escuché el libro ni el capítulo. Mateo 5, verso 38. En adelante. Y cita, te dije a ti, si no me equivoco, el 40. Muy bien, comencemos nomás, hermano Sergio. ¿Cuánto? Del 38 a... Usted lea el 38. ¿Nada más que eso? Solo eso. Después Tan lee poquito. Rocío. Tan poquito. Después, si quiere, me ayuda a leer el 45. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ya, Rocío. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes, al que te golpee en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora sí, cita. Al que quisiere ponerte a pleito y tomar tu ropa, déjale también la capa. 41. Mary. Ya, perdón. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. 42. Ale, no te escuchas. Ya lo leo yo, hermano. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Bien. 43 le había dicho mi hermano Bertino, ¿no? No me escucha. Bueno, 43 dice así. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermano Sergio, 45-46. 45-46, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Mas no hacen también lo mismo los publicanos? Bien, dice el 47 y el 48. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí quiero que al analizar, ¿cierto? Este párrafo lo vamos a volver a ir estudiando de a poco, ¿cierto? Voy a apoyarme un poquito solo para introducir este estudio en una presentación que quiero compartir con ustedes. El amor hacia los enemigos, ¿ya? Ahí están los versos, ¿cierto? Y el capítulo. Primero tenemos que considerar lo siguiente, ¿ya? Lo primero, ¿cierto? Es que efectivamente esto que dijo Jesús está en el contexto, ¿cierto? De que el Señor de alguna manera intenta ilustrar, ¿cierto? Aquí nuevamente, o darle continuidad a lo que ya venía haciendo en los versos anteriores del capítulo, ¿cierto? Acerca de del espíritu de la ley versus la formalidad de la ley que en ese minuto tenían por concepto, ¿cierto? El pueblo de Israel en ese minuto, los judíos, ¿ya? Otra cosa que es interesante que tengamos en cuenta, que en el momento, en el contexto en el que el Señor presenta, ¿cierto?, este sermón maravilloso, y sobre todo este párrafo que está aquí, ¿verdad? Tenemos que tener presente que se lo entrega bajo, o en el contexto de que el pueblo estaba bajo el yugo de Roma, ¿ya? Por lo tanto, ustedes saben y conocen también que ellos albergaban una esperanza de liberación. Y aquí es cierto, en el deseado de todas las gentes, dice que los judíos cultivaban, dice, un espíritu, ¿cierto?, de venganza. En su odio hacia los romanos expresaban duras acusaciones y complacían al maligno manifestando sus atributos. Jesús no los estipuló a continuar engañándose con el pensamiento de que en su corazón podían levantarse contra sus opresores y alimentar la esperanza de vengarse de sus agravios. Noten aquí lo interesante que dice aquí la pluma inspirada, ¿cierto? De que en el fondo el Señor no los estimuló con lo que Él dijo aquí, ¿ya? A que los judíos en ese minuto, ¿cierto? En su pensamiento y en su corazón, ¿cierto? Naciera la idea o que en el fondo siguiera alimentándose la idea de levantarse contra sus opresores y alimentar la esperanza de vengarse sus agravios. Es interesante que en definitiva, ¿cierto?, el Señor conocía lo que estaba en su corazón y en sus pensamientos. Y a eso es a lo que Él, ¿cierto?, hace referencia al mencionar aquí el amor hacia los enemigos en todos estos versos. ¿Ya? Otra cosa que es relevante de mencionar es que este párrafo se puede resumir o se puede analizar, ¿cierto?, en dos partes, dividiéndola en dos partes. La primera, y esto es pregunta de prueba, ojo, los versos 38 al 42, de acuerdo a lo que dice, ¿cierto?, también el comentario bíblico adventista y lo que nosotros hemos estudiado, ¿cierto?, en el espíritu de profecía, ¿ya? La primera parte habla acerca de cómo debe ser el proceder del cristiano ante los agravios, ante aquellos, ¿cierto?, que nos hacen daño, ante aquellos que nos insultan, los agravios. Eso está descrito allí en los versos del 38 al 42. Luego hay una segunda parte, que es, ¿cierto?, o podríamos analizarlo desde esta perspectiva, es una invitación a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Así comienza, ¿cierto?, a partir del verso 43 y termina, ¿cierto?, en el verso 48 cuando nos invita a ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, vamos a ir analizando cierto párrafo, o más bien versículo por versículo. Ya comentábamos, ¿cierto?, que en principio el verso 38 de alguna manera ilustra aquello que el Señor quería manifestar aquí en relación a la espiritualidad de la ley. Dice, ¿cierto?, allí, viste que fue dicho efectivamente, de que oíste que fue dicho, dice. Eso, el oíste que fue dicho,
se entiende que eran leyes civiles, ¿ya? Cuando más adelante, por ejemplo, dice también, oíste que fue dicho el verso 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No eran leyes morales las que habían sido entregadas en ese minuto a Moisés, ¿ya? Eran leyes civiles de alguna manera. De alguna forma podemos entenderlas como proverbios, ¿ya? Eran como proverbios que existían o leyes que se subentendían en el pensamiento colectivo de los judíos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Después el Señor les dice efectivamente, ¿cierto? En el verso 39, porque aquí él empieza efectivamente a mencionar, ¿cierto? Lo que él esperaba de ellos, ¿ya? Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es bien explícito este texto, ¿no? Este verso, en el sentido de que efectivamente los cristianos no debemos responder a la violencia con más violencia. Miren, yo quiero, si alguien puede buscar, por favor, en Romanos 12, 21, para que podamos darle lectura, ¿ya? Y mientras tanto yo quiero compartir con ustedes lo que dice el comentario bíblico adventista en relación a esto. ¿Alguien tiene Romanos? Para que lo pueda leer, por favor. Hermano Sergio. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Exactamente. Allí, ¿cierto? De alguna manera nos está llamando la atención a que nosotros pongamos cuidado en lo que albergamos muchas veces, al igual que los judíos, ¿cierto? En ese periodo del tiempo, cuando nos hacen daño. A lo mejor en nuestros pensamientos y en nuestro corazón se levanta una animosidad, ¿cierto? Se levanta un ánimo de venganza. Entonces aquí el Señor quería decir de alguna manera que vengarse, ¿cierto? Como dice aquí el comentario bíblico, vengarse no es una señal de fortaleza, sino de debilidad. El que permite que su genio se agite y se queden a un lado sus principios cristianos de amor y dominio propio, sufre una derrota. Pero la persona que domina el deseo de vengarse y convierte un mal que ha recibido en una oportunidad de mostrar bondad, gana una victoria sobre sí misma y sobre los poderes del mal. Esto no solo es mucho más noble en sí mismo, sino que será mucho más efectivo, pues así se puede desarmar a un enemigo y ganar un alma. Yo lo encontré muy, muy interesante, efectivamente. ¿Ya? Según este principio, dice, Dios no ha dejado caer sobre los pecadores la retribución que desde hace mucho tiempo merecen. Efectivamente, todos nosotros, si analizamos, ¿cierto?, somos merecedores de la muerte. Sin embargo, Dios aún nos concede oportunidad, ¿cierto? Y eso se extiende a toda la humanidad. Dice también aquí, que dice, sino que más bien los ha colmado de amor y misericordia. Y dice, la benignidad, la que guía a los hombres al arrepentimiento. El cristiano que está siendo transformado por la imagen de Dios, mostrará, dice, por la forma como trata a sus enemigos, que su carácter, dice, se va asimilando cada vez más a aquel, ¿cierto?, que está morando en su corazón, a Jesucristo. Por lo tanto, ¿cierto?, aquí el Señor de alguna manera menciona en el verso 39 que el cristiano efectivamente no debe responder con violencia. Hay una descripción, ¿cierto?, que se hace también del Sermón del Monte en el libro El deseado de todas las gentes y también, ¿cierto?, en el libro El discurso maestro de Jesucristo, donde efectivamente dice que en ese minuto, considerando el contexto, ¿ya?, mientras el Señor les estaba hablando, se podían escuchar los soldados romanos que estaban por allí, ¿cierto?, rindiendo honores, ¿cierto?, a la bandera, a sus estandartes, ¿ya? Entonces, efectivamente, en ellos eso les causaba ciertas emociones y sentimientos encontrados, porque efectivamente ellos esperaban que Jesucristo, ¿cierto?, los liberara y que reaccionara tal vez a esas actitudes, ¿ya?, de los romanos. Luego, y otra cosa interesante de mencionar aquí, ¿cierto?, que la mayor demostración de no responder con violencia a la violencia fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ustedes
que él fue, ¿cierto?, vituperado, fue agraviado hasta lo sumo, fue herido, molido, dice su palabra, ¿cierto?, por nuestras transgresiones, e incluso en la cruz el Señor fue capaz de colocar su otra mejilla. Quien también obró así fue Pablo. Pablo nunca, ¿cierto?, de alguna manera respondió con violencia a quienes lo violentaban. Entonces, se puede, efectivamente se puede, mientras Cristo more en nuestros corazones. El verso 40 dice que efectivamente, ¿cierto? Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Aquí había muchas costumbres también, como les decía yo, muchas leyes civiles, donde efectivamente, por ejemplo, aquel que de alguna manera los pobres, por ejemplo, en la ley, ¿cierto?, de Moisés, podían prestar lo único que tenían, que era la capa. O sea, era como el último recurso que podían prestar, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero aquí el Señor también menciona, ¿cierto?, de acuerdo a lo que dice el espíritu de profecía, ¿verdad?, que de alguna manera nosotros, o los cristianos, o el cristiano, debe someterse de alguna forma, ¿cierto?, callada y mansamente ante aquellos agravios. Es difícil, y si ustedes se dan cuenta, aquí dentro de estos versículos que estamos analizando, hay dos frutos del Espíritu que toman relevancia, o adquieren mucha relevancia. Uno de ellos es el amor, y el otro, mis queridos hermanos, va de la mano, y es la mansedumbre. Sobre todo lo que dice relación, ¿cierto?, con el trato hacia nuestros enemigos o hacia aquellos que nos agravian a nosotros, ¿ya? El amor y la mansedumbre. Por lo tanto, aquí, ¿cierto?, la invitación también que hace el Señor es de alguna manera a someterse, o sea, dar incluso aquello que nos pidan adicionalmente, ¿no? Después, ¿cierto?, en el verso 41, habla acerca de las cargas. Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Era muy común que los soldados romanos utilizaran, ¿cierto?, a los judíos para efectivamente llevar muchas veces correspondencia, otras veces para llevar carga. En general les daban muchos trabajos, ¿ya? Entonces aquí yo creo que es claro, porque de alguna manera decir, en este minuto, ¿cierto?, tú trabajas para alguien, por ejemplo. Si trabajamos para alguien que a lo mejor no tiene una conducta cristiana, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y la forma tal vez en que pide las cosas se tornan en agravios hacia ustedes o hacia mí, ¿ya? El Señor dice que aquí nosotros tenemos que responder y dar la segunda milla, ¿ya?, a esa persona. Llevar la carga, aunque sea una segunda milla. Recuerden lo que decía allí el comentario bíblico, que en definitiva nosotros podemos ganar un alma si actuamos mansamente. Tenemos que siempre considerar eso, ya en nuestra forma de pensar. Podemos ganar, ¿cierto? Y desarmar, decía también, desarmar un enemigo si nosotros actuamos con amor y mansedumbre. ¿Ya? De alguna forma, ¿cierto? Luego en el verso 42, que ahí ya vamos avanzando, ¿cierto? Aquí en el verso 42 decía, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, no se lo rehuses. Es bien interesante, ¿cierto? Bueno, lo que mencionaba allí el discurso maestro de Jesucristo, el libro y el capítulo que me tocó de alguna manera estudiar. Pero se podría resumir en lo siguiente. Los cristianos, las personas a las que efectivamente Cristo mora en sus corazones y en sus mentes, sentirán impulsos, dice, generosos. Impulsos generosos. Muchas veces a nosotros nos pasa y uno dice, oye, pero ¿por qué me conmuevo tanto con esta persona que me encontré, con esta persona que vi en esta situación? Todos en más de alguna ocasión, ¿cierto?, nos hemos pillado a lo mejor con una circunstancia, incluso a veces hasta con personas que en algún minuto nos han agraviado, pero nosotros las encontramos de repente en otras circunstancias y en otros episodios de su vida y nos conmueve tanto lo que están pasando. ¿Por qué es eso, mis hermanos? Porque eso es una esperanza para nosotros, que el Señor Jesús mora en nuestra vida y Él ha cambiado, gracias al Espíritu Santo, nuestra forma de ver, es cierto, a esas personas.
los cristianos, ¿cierto? Verdaderos o más bien genuinos, ¿ya? Sentirán estos impulsos generosos, sobre todo aquellos, ¿cierto? Aquellas personas que nos han agraviado. Allá con la abuelita, vaya. Muy bien, después dice, ¿cierto? En el verso 43. En el verso 43 menciona, oísteis que fue dicho, nuevamente, ¿cierto? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y efectivamente yo les mencionaba, ¿cierto?, que esa eran parte de la legislación civil, del entendido popular, por decirlo de alguna forma, en los judíos. Y efectivamente no tenía relación con las leyes morales que habían sido entregadas ya a Moisés. Por lo tanto, ¿cierto?, los judíos también tenían la concepción, piensen en esto, que de alguna manera su prójimo era el otro israelita, ¿ya? Tenían esa concepción, esa percepción de las personas, ¿ya? Por lo tanto, asimilaban que su prójimo de alguna manera, ¿cierto?, era otro israelita. Pero el Señor aquí en definitiva les está diciendo, ¿cierto?, que aquí hace referencia, ¿verdad?, a todo aquel que está cerca, ¿verdad? Y de alguna forma aquí, ¿cierto?, el versículo de alguna manera se presenta como esto que yo les mencionaba, como una ley civil, no como una ley moral, ¿ya? Y luego el Señor en el verso 44, ¿ya? Les entrega allí, ¿cierto?, un principio básico de una comprensión genuina de la ley, ¿cierto?, que había sido entregada y que también Él estaba tratando de explicar en este Sermón del Monte, ¿ya? Les dice efectivamente allí en el verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No hay mucho que se pueda interpretar de otra manera allí, ¿verdad? O sea, en este minuto el Señor les estaba diciendo a los judíos, oye, ora por ese soldado romano, ora, le dice, incluso aquí, ¿cierto? En el verso 44, ¿cierto? Menciona que dice, orad por los que ultrajan. Hay en el comentario bíblico aparece que se hace relación, o más bien relaciona esa palabra orar, ¿cierto?, con el ruego, rogar. Y nosotros, si ponemos en análisis, ¿cierto?, el orar y el rogar tiene como una profundidad a lo mejor mayor, ¿cierto?, un significado mucho más profundo es cuando nosotros rogamos. ¿Cierto? De alguna forma, aquí es interesante porque aquí también en el verso 44, ¿cierto?, les dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y aquí hay otra preguntita de prueba. Quiero que pongan atención, porque el amor al que hace referencia aquí el Señor no es este amor que aparece en algunas partes también de la Biblia, ¿cierto? Como ese, el filio, algo así, parece del griego, ¿verdad? No es este amor filial, este amor sentimental que habla acerca del sentir, que yo quiero, que yo aprecio, que yo, no sé, ese amor en familia, por decirlo de alguna forma. No se hace relación con ese tipo de amor, sino con el otro término, el agapao. ¿Han escuchado ese, cierto? El amor, el agapao, que dice relación con de alguna manera, ¿cierto?, con la cortesía, con el respeto. Y esto es interesante porque efectivamente, ¿cierto?, nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, sentir respeto por ellos, ¿verdad? Sentir, de alguna forma, actuar con ellos con cortesía, con cortesía. Más adelante vamos a analizar por qué. Y rogad por ellos, dice, al orar, rogad por ellos. ¿Ya? Muy interesante eso. Luego, el verso 45, el verso 45, dice, y aquí está también es pregunta de
aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué de mérito hay en eso, en amar a los que nos aman? ¿Qué es lo novedoso? De alguna manera les dice el Señor. ¿Qué es lo novedoso en eso? No hay mucho. Y efectivamente es bonito ver a lo mejor una familia, un matrimonio que se expresa amor, ¿verdad? Es lindo, pero no es muy novedoso. Pero si, por ejemplo, nos fijamos en el ejemplo de la vida y el testimonio de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, eso sí que es novedoso, porque Él quebró todos los parámetros. Es decir, a Él lo vituperaban, a Él lo agraviaban, le quitaban incluso lo que tenía, ¿verdad? Y Él ofrecía la otra mejilla, daba aquello, ¿cierto? Que incluso de alguna manera no le sobraba, ¿ya? Entonces, eso sí es meritorio, eso sí es novedoso, ¿ya? Causan impacto. Y insisto en esto, nosotros tenemos que considerar a esas personas que tal vez nos agravian de la manera en que en Dios los considera. Por lo tanto, si nosotros actuamos con ellos de la forma en que el Señor aquí, ¿cierto?, nos enseña, podemos hasta ganar un alma. Podemos derribar, ¿cierto?, toda esa armadura que tienen muchas veces nuestros enemigos, vamos a mencionarlos así, ¿ya? Pero podemos derribar sus argumentos, a lo mejor sus principios, sus ideas, ¿verdad? Su forma de ser con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, ¿ya? Pensando siempre en que esa alma también es valiosa para Dios, ¿ya? Por lo tanto, eso sí es novedoso, eso sí llama la atención. De alguna forma, ¿cierto? Lo que debe motivarnos, lo que debe movernos a nosotros es el amor de Dios. Cuando yo les mencionaba que aquí efectivamente, ¿cierto? En este texto, en este párrafo, extracto de la Escritura, ¿cierto? Hay dos frutos del Espíritu que se destacan. Uno de ellos, ¿cierto? Es el amor. Lo que debe motivarnos a nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra conducta, en nuestra relación, ya sea con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros jefes, con nuestros colegas, es el amor de Dios, para que podamos considerar, ¿cierto?, a nuestro prójimo de la manera en que Dios lo considera. Y lo otro que, de alguna forma, ¿cierto?, eso debe movernos también a actuar. Luego, en el verso 47, hace algo más o menos similar el Señor. Aquí, ¿cierto? Y si saludáis, dices, a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y efectivamente, aquí hay un alcance que hace también el comentario bíblico en hacer, ¿cierto?, de la misma forma en cómo hace el mundo, ¿ya? El dejarnos llevar muchas veces por cómo opera, cómo obra el mundo y seguir muchas veces el ejemplo. Aquí hay un ejemplo tácito, explícito y muy claro que nos coloca el Señor de cómo nosotros debemos actuar, ¿ya? Y finalmente, mis hermanos, quiero compartir con ustedes nuevamente pantalla, ¿cierto? Para que vayamos ya cerrando, ¿cierto?, esta reflexión, ¿ya? Con la otra parte, ¿cierto?, con la que finaliza el párrafo aquí, el texto y el capítulo también. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y efectivamente nosotros tenemos que parecernos, hay una invitación, aquí hay un mandato, sed, ¿cierto? Hay un mandato. Sed perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos que asemejarnos, ¿cierto?, a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Padre, si somos hijos de Él. Y lo otro interesante de mencionar aquí es que esto del ser perfectos es también una promesa maravillosa para nosotros, ¿ya? Donde efectivamente no hay aquí más que la decisión diaria, ¿cierto?, de pedir la dirección divina. No hay aquí un mérito humano, sino, ¿cierto?, esta perfección se logra a través de aceptar los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Entonces, es maravilloso este texto porque efectivamente es un mandato, pero es una promesa al mismo tiempo, ¿ya? Miren lo que dice aquí también el espíritu de profecía, en el mismo libro que yo encuentro que es muy lindo, y también tiene un capítulo entero que hace alusión, ¿cierto?, al Sermón del Monte, donde dice, es cierto que existe muchas veces
¿verdad? Una indignación justificable, aún en los seguidores de Cristo. Efectivamente, todos nosotros a veces nos toca vivir situaciones que nos conmueven y generan en nosotros un enojo, una indignación, producto a lo mejor de las injusticias. Por ejemplo, aquí nuestra hermana nos dice, cuando ven que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando ven al inocente oprimido, una justa indignación, dice, conmueve el alma. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es pecado, pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira o al resentimiento, están abriendo el corazón a Satanás. La amargura y la animosidad deben ser desterradas del alma si queremos estar en armonía con el cielo. Interesante texto y con mucha profundidad ya para poder analizar efectivamente este mensaje que el Señor Jesús nos entrega. Hay otro aspecto también, y con esto ya termino, que efectivamente, cierto, a veces decimos, pasará desapercibido para Dios, a lo mejor le importará al Señor que a mí alguien me haga daño. No, mi hermano, no pasa desapercibido para Dios, pero lo que Dios espera es que usted y yo, en nuestra conducta, logremos actuar como Él lo haría con esa persona. ¿Ya? Y el resto, como decíamos allí, es cierto, en Romanos, dejémosle esas instancias y esos episodios a lo mejor dolorosos y muy complejos a veces de abordar, dejémoselos al Señor. Logremos descansar en el Señor, en ese sentido, sobre todo en ese sentido, porque si nos quedamos allí pensando en esa situación, inmediatamente el enemigo empieza a alimentar en nosotros pensamientos y sentimientos, ¿cierto?, que distan mucho de lo que aquí el Señor nos sugiere y nos recomienda. Con mucha oración, mis queridos hermanos, yo ahí colocaba en la imagen, ¿cierto?, que nos parezcamos a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesús también, ¿cierto?, y colocaba una imagen de Él orando en el Getsemaní. Con mucha oración, queridos hermanos, y lo digo por experiencia también, se logran, ¿cierto?, esto de amar, de respetar y de sentir cortesía y respeto por aquellas personas que a veces se aprovechan de nosotros, que a veces nos humillan, que a veces nos agravian también. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y espero que el tema se haya entendido porque si no, me voy a deprimir.